Ya, otro tema que vamos a hablar es el síndrome anginoso. Ya hemos hablado del síndrome, ¿cierto?, de insuficiencia cardíaca, el síndrome anginoso o ANGOR. También muy utilizado en la práctica clínica y prácticamente se ve a cada rato. Mucho, mucho, mucho. Y el síndrome anginoso o ANGOR se define por ¿cierto?, un conjunto de síntomas y signos, ¿cierto?, en donde hay isquemia miocárdica, ya donde hay déficit de oxígeno al miocardio en relación a las demandas, que a nivel celular se activan terminaciones nerviosas, ¿cierto?, sensitivas y generan como dolor torácico. Entonces nos metemos en este mundo. Ya vamos a hablar después cuando hablemos exclusivamente de síntomas y vamos a crear nuestro algoritmo. Pero solamente nos vamos a enfocar ahora a los síndromes, entender los grandes síndromes y después vamos a ir entrando más finito. ¿Ya? Entonces este síndrome anginoso o ANGOR nosotros los vamos a definir en dos. Ya es producto de que hay una enfermedad coronaria. Las coronarias, el grupo es lo que irriga el corazón, ya netamente lo que les permite que el corazón funcione, ¿ya? Entonces puede ser algo del corazón, ¿cierto? Como lo que permite la función, o no está relacionada con estas coronarias, ¿ya? Cuando están relacionadas con las coronarias o con la irrigación del corazón es porque hay una disminución del aporte de oxígeno en contexto cuando hay un aumento de demanda, ¿ya? Y eso se da se llama angina de esfuerzo. La angina de esfuerzo entonces es una enfermedad, ¿cierto? Hay algo en las coronarias que cuando yo troto, ¿cierto? No hay tanto oxígeno, entonces siempre va a venir del esfuerzo y tiene ciertas características que las vamos a ver después. O hay una disminución absoluta del aporte. Ya yo hago algo y no tengo oxígeno. Y eso se llama síndrome coronario agudo. ¿Ya? A su vez, también podemos no tener una enfermedad coronaria y en esto se da en el contexto una alteración de la función del aporte, ¿cierto? Aporte-demanda en el subendocárdico, ¿ya? Ahí está relacionado y es en miocardiopatía hipertrófica, ¿cierto? Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ya que me esté provocando un síndrome anginoso. Anemias severas también provocan por desbalance aporte-demanda, ¿cierto? Y en el embarazo. Entonces, en el miocardio, una anemia severa o en el embarazo, también ustedes van a recordar que hay muchos pacientes que les dicen, oh, yo como que siento el pecho apretado o siento como un dolor torácico. ¿Ya? Dolor entonces torácico, y qué es lo que hay que preguntar. Si bien en la insuficiencia cardíaca nosotros vamos a preguntar lo que ya dijimos y el examen físico es bien meticuloso, nosotros acá lo único que tenemos es el dolor torácico y eso nosotros lo vamos a ver con la anamnesia. Entonces cuando nos enfrentamos a un paciente que nos dice me duele el dolor, me duele el pecho, nosotros tenemos que sacarle jugo a esa sintomatología. ¿Ya? Primero, como ustedes tienen que tener bien claro, eh, hay cosas que sí o sí tenemos que hacer en la anamnesia y preguntar y el examen físico y va a ser mucho más indicativo, cosa que después ya con los exámenes, con las imágenes solamente no confirmamos nomás el diagnóstico, ¿ya? Pero en una insuficiencia cardíaca sí o sí el ecocardio se lo tiene que pedir y acá en dolor torácico sí o sí y tienen que metérselo en la cabeza. Sí o sí, electrocardiograma más enzimas cardíacas, en este caso troponinas. ¿Ya? Las troponinas y electrocardiograma, sí o sí. Puede que este dolor torácico no sea de origen cardíaco. ¿Ya? Este dolor torácico, por ejemplo, puede ser por una úlcera péptica, ya un foco gastrointestinal. Pero si nos pillamos acá, lo más complicado y lo más difícil y lo que nosotros tenemos que llegar y actuar rápido es el síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque acá adentro está el infarto. ¿Ya? El síndrome coronario agudo que lo vamos a ver después como patología como tal. Y eso si ya nosotros eh, solamente con la anamnesis logramos entender que esto va por acá y confirmamos con un electrocardiograma más encima, créanme que le van a salvar la vida al paciente, pero y evitan complicaciones. Entonces,
ustedes siempre tienen que tener presente que cuando nosotros nos encontramos con dolor torácico, hay que preguntar estas 6 cosas. Nuestra historia clínica tiene que estar, tiene que tener la localización del dolor, dónde duele, en qué lugar duele, el carácter del dolor, cómo es esta característica de este dolor, la intensidad, la circunstancia en que apareció este dolor, los desencadenantes o los atenuantes y la duración. Vamos entonces a hablar primero con la localización. ¿Ya? Este dolor torácico, ¿cierto? Normalmente tiene que ver una localización external media-baja con irradiación ocasionalmente en el cuello y la parte anterior de la extremidad inferior, o sea, de la extremidad superior izquierda. Atípico, ¿cierto? Se ve, por ejemplo, en el brazo derecho o en el epigastrio o o en piezas dentarias. Ya eso es muy atípico, ¿ya? Pero si les viene, nosotros vamos a decir dónde le duele. Tienen que localizarlo. Un dolor clásico retroesternal que no se les puede pasar acá en el síndrome coronario agudo respecto a la localización en la anamnesis es un dolor retroesternal medio-bajo, ¿ya? Que puede irradiar al brazo izquierdo o puede irradiar hacia el cuello, ¿ya? Eso es fundamental preguntarlo. Entonces preguntarle dónde le duele, en qué parte, y nosotros localizamos la historia y tenemos que tener claro dónde está el dolor. No es lo mismo un dolor torácico de tipo a los costados como puntada que un dolor retroesternal, ¿ya? El carácter, ¿cómo es? ¿Es opresivo? ¿Es contractivo? ¿Es pleurítico? ¿Es difuso? ¿Ya? Normalmente el síndrome coronario agudo es un carácter opresivo. Entonces ya tenemos retroesternal opresivo, ¿ya? Entonces preguntar si es como si le estuvieran cargando como si alguien estuviera encima de él. Eso es opresivo, ¿ya? O constrictivo, que no es clásico un síndrome coronario agudo, pero usted ha notado que el pecho es como que se le están estrujando por dentro, ¿ya? O es difuso, no sé cómo será el dolor, ya no sé cómo es la característica, también es posible, ya, pero opresivo, lo más común, siempre tienen que preguntarle, un dolor torácico jamás se le puede olvidar, ¿usted siente que le están como cargando encima de su pecho? Eso es una pregunta fundamental, ya. El tercer punto es la intensidad. Hay intensidades de dolor. Si bien nosotros en la historia le preguntamos a través de la evaluación visual análoga, ¿cierto? El EVA, de 1 a 10 cuánto le duele, teniendo 10 como el tope, ¿cierto? Nos basamos en esa. Un aumento en la intensidad de los dolores. Este dolor es intenso, es 8 de 10, ¿cierto? Es un infarto o el miocardio o una angina inestable, ¿ya? Pero es un síndrome coronario agudo, es una intensidad alta. Si es una intensidad más o menos baja, media, puede ser una angina de esfuerzo, no duele tanto, ¿ya? Eh, y si nosotros tenemos que es como una intensidad espontánea, siempre la disección aórtica es fundamental. Ya nosotros, aparte del síndrome coronario agudo, que como dentro de los dolores torácicos, nosotros dijimos que en el síndrome anginoso lo más importante del síndrome coronario agudo, hay otra patología que se llama disección aórtica, que no entra en este síndrome, ¿ya? Entran los síndromes aórtico agudos, que lo vamos a ver más adelante, pero también si mezclamos el dolor torácico y lo metemos en el árbol de los algoritmos, es de urgencia y esa intensidad es espontánea. Un paciente que está caminando y de repente viene un dolor y es tanto que se desmaya, eso no tiene tanta pinta de un infarto, tiene una más pinta de disección aórtica que le agrega una mayor urgencia todavía, ¿ya? Circunstancias, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba en el reposo? ¿No estaba en el reposo? ¿Estaba haciendo algo? ¿No estaba haciendo algo? ¿Cuál es la importancia de eso? Porque normalmente el infarto puede venir con esfuerzo o como puede venir en el reposo, ¿ya? Pero la angina de esfuerzo más que nada no, es que yo estoy trotando y ahí cuando troto me viene, ¿ya? A diferencia, no, es que yo estaba viendo la tele y me viene este dolor, ¿ya? Hay que preguntarlo. Desencadenantes y atenuantes. Los desencadenantes o atenuantes, es decir, por ejemplo,
¿Esta angina sobreviene con el esfuerzo? O sea, ¿usted cada vez que hace ejercicio le duele? ¿O no hubo ningún desencadenante? Llegó y le dolió como abruptamente, ya sin alguna causa aparente. ¿Ya? O atenuantes, ¿cómo pasa este dolor? Siempre cuando ustedes se enfrentan con un dolor, el paciente les dice, tengo dolor, siempre tienen que preguntar, ¿hay algún desencadenante que provoque este dolor o hay algo que atenúe este dolor? Siempre preguntarle al paciente, porque al paciente les puede decir, bueno, por ese motivo, a mí me duele justo cuando, no sé, estoy parado, pero cuando estoy sentado me disminuye el dolor. Eso es indicativo también de que puede ser una pericarditis constrictiva, ya que es como una patología que provoca como compresión del corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos en cambios de posturas, también hay diferencias de dolores y nosotros podemos entender, si está parado, hay ciertas cosas que pasan en el cuerpo humano, entonces puede pasar en estas cosas, en este órgano en particular. ¿Ya? Y la duración también es importante, es muy importante, porque la duración es, es lo que permite también definir si es un posible infarto o no. Grupo, una angina de esfuerzo, viene un dolor que dura entre 5 a 10 minutos y cede con el reposo. ¿Ya? Si vamos mezclando todo, cede con el reposo, pero un síndrome coronario agudo dura más de 10 minutos y no cede, no hay atenuante, duración alta, ¿ya? Entonces, más que nada, lo que quiero que se queden con el esquema de un síndrome anginoso es una localización. Ya, el síndrome coronario agudo lo definimos como, más que nada como electrocardiográficamente, pero es un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST o con infradesnivel del ST. El ST es un segmento que se ve en los electrocardiogramas y por eso lo tenemos que pedir, ¿cachai? Porque va variando en la clasificación donde nosotros vamos síndrome coronario agudo, que lo vamos a ver más adelante. Pero estos dos llegan a un mínimo determinante que es el infarto. ¿Ya? Esta clasificación está muy generalizada, la vamos a ver más adelante, pero es un infarto. Y como ustedes bien saben, un infarto agudo del miocardio es mortal. Si no se trata, el paciente se muere. ¿Ya? Entonces, acá lo importante del síndrome anginoso es descartar el infarto. Lo demás nos da un poquito más de tiempo, ¿cierto? Para empezar a pensar qué es lo que podemos hacer. Pero descartar el infarto. Entonces, en la anamnesis, la localización clásica de un infarto va a ser un retroesternal media baja, que puede irradiar a brazo izquierdo o mandíbula. Tienen que preguntarle, ¿usted siente que le duele ese brazo? ¿Se irradió después al bracito izquierdo? ¿Ya o no? El carácter opresivo, es clásico preguntarle si usted siente que le están como presionando el pecho o alguien está como encima de él. La intensidad, esta es una intensidad media alta, ¿cierto? O una intensidad baja por la escala visual análoga de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Circunstancias, ¿qué estaba haciendo? ¿Usted estaba en el reposo cuando vino el dolor o estaba haciendo el ejercicio? Normalmente un infarto te va a tocar en la que uno en cualquier circunstancia, ¿ya? Desencadenante o atenuante, ¿este dolor pasa o no pasa? Si hay un dolor que no pasa con analgesia, es un dolor que no pasa con el tiempo, ojo, porque esto sí que tienen que darle una vuelta porque puede complicarse más siempre, en cualquier dolor que no cede con analgesia es urgencia, ¿ya? Y la duración, mayor a 10 minutos, ¿cierto? Que no cede con nada, eso es clásico de un infarto.